Villanueva. La doctora Villanueva actualmente se desempeña como directora de la Oficina de Calidad de Vida de la Universidad Ana G. Méndez, recinto de Cupey. Ha ocupado este puesto desde el año 2014. Anteriormente se desempeñó como consejera en rehabilitación del Centro Universitario de Bayamón por 10 años. Posee un bachillerato en Sociología de la Universidad de Puerto Rico en Calley y una maestría de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, en Consejería en Rehabilitación. Completó su doctorado en Educación con especialidad en Educación Especial en Nova Southeastern University, luego de finalizar su disertación en el tema de las destrezas de autodeterminación en estudiantes universitarios con impedimentos durante el proceso de transición a la educación postsecundaria. Ha participado en el desarrollo, implementación y capacitación de personal en diversos procesos y protocolos institucionales, tales como protocolo de comportamiento suicida, violencia sexual, proceso para solicitar acomodo razonable, entre otros. Junto a su equipo de trabajo ofrece los servicios de consejería individual, servicios para estudiantes con impedimentos o diversidad funcional y servicios psicológicos dirigidos a la comunidad estudiantil de nuestros recintos y centros universitarios. El día de hoy nos va a estar hablando de la población de estudiantes con impedimentos o diversidad funcional en instituciones de educación superior. Los dejo con la doctora Villanueva. Gracias, buen día a todos y todas. Gracias por venir acá, ¿verdad? Y seleccionar este taller. Espero, ¿verdad?, que sea de, ¿verdad?, una grata experiencia la que tengan en la mañana de hoy. En cualquier momento me pueden interrumpir, me pueden preguntar en confianza o si prefieren hacer preguntas al final, así lo haremos. Por allí tengo una asistente, está Diana, sí, que va a estar haciendo un ejercicio y ya más adelante le vamos a decir, ¿verdad?, en qué consiste el mismo. Gracias, Tatiana, por colaborar. Y comenzamos. ¿Qué objetivos tenemos en la mañana de hoy? Vamos a explorar un poco el perfil de los estudiantes con diversidad funcional en el escenario de universidad, repasar la reglamentación relacionada a las personas con impedimentos, identificar los retos en la transición de los estudiantes hacia el escenario postsecundario, concienciar un poco sobre el lenguaje inclusivo en el campo de la discapacidad, presentar algunas estrategias para promover la inclusión de las personas con impedimento de diversidad funcional y motivar un poco la reflexión para pensar desde la diversidad en cada rol que usted haga en la universidad. Y se fue. Ok. Acá no se ve. Ahora sí. Vamos a hablar un poquito, ¿verdad?, de la población. Vamos a ver acá. Ciertamente, ¿verdad?, es una población que ha crecido en las instituciones postsecundarias, especialmente en programas que duran de 2 y 4 años, y se debe en gran parte a las políticas sociales, la legislación y las opiniones públicas que apoyan la igualdad de oportunidades educativas para las personas con impedimento en todo el mundo, ¿verdad? Si ustedes son profesores, ustedes se han percatado que hay un aumento en la sala de clase. A lo mejor hace 5 años no tenía ningún estudiante registrado, pero ahora puede estar en la sala de clase y puede tener 3, 4, ¿verdad?, estudiantes. Igual lo vemos en la oficina de servicio y vemos diferentes, ¿verdad?, condiciones e impedimentos de estudiantes que están llegando. Así que eso es un reflejo, ¿verdad?, de toda la legislación, los apoyos que deben recibir estos estudiantes desde que están en la escuela superior para lograr una transición exitosa a la vida universitaria. Y obviamente la visibilidad de la población. Pues obviamente lo que son las redes, hay grupos muy conformados, especialmente la población de personas sordas, han sido un movimiento, ¿verdad?, tienen un movimiento bien activo en pro de sus derechos y eso es muy positivo. Ya vemos anuncios, ¿verdad?, con un lenguaje de señas, así que típicamente se lo vemos nada más cuando vienen los huracanes. Los huracanes pues están allí. Pero ahora vemos, ¿verdad?, anuncios en la televisión de organizaciones que son, ¿verdad?, muy conscientes de la necesidad y ya tienen en sus anuncios, ¿verdad?, intérpretes de señas. Así que ese es un aspecto bien importante. ¿Por qué es importante que la población de estudiantes o de personas con diversidad funcional e impedimentos ingresen a la universidad? Por las razones iguales, ¿verdad?, que nosotros ingresamos a la universidad en algún momento. Tener cursos universitarios aumenta las probabilidades de tener un empleo a tiempo completo.
aproximadamente un 60% de las personas trabajadoras, ¿verdad?, que están empleadas, necesitaron un grado para poderse emplear en ese empleo que actualmente tienen. Así que eso es un % bien alto. Las personas con impedimentos tienen niveles de pobreza más bajos comparados con las personas que no tienen impedimentos. Aquí hay unos datos ¿verdad?, que son de Puerto Rico. Típicamente tenemos muchos datos de Estados Unidos y muy pocos de acá, así que estos datos son de aquí. Dice que para el año 2022 la tasa de pobreza de las personas con discapacidad en edad laboral fue de 48.6%, que eso es un % bien alto. El ingreso medio anual de las personas con discapacidad fue de $26,100, muy bajo, ¿verdad? El % de empleabilidad para las personas con impedimentos fue de un 31% en comparación con un 66% de las personas sin discapacidad. Así que ciertamente el que tengamos acceso a la educación pues nos va a proveer mayores oportunidades y es un asunto también, ¿verdad?, de justicia social para la población. La gran pregunta, ¿cuántos estudiantes con impedimentos tenemos en la universidad? ¿Alguien sabe? No sabemos y no vamos a saber la cantidad exacta, vamos a tener estimados. ¿Por qué esto ocurre? Porque los datos que tenemos son de estudiantes que se registran bajo los servicios de acomodo razonable. ¿Okay? Nunca vamos a saber cuál es la población total porque esto es un proceso voluntario. El estudiante se autoidentifica si así lo desea y solicita acomodo razonable si así lo desea. ¿Okay? Así que eso es bien importante. Aquí tienen una idea de datos estadísticos de cómo hemos empezado en el 2010 a cómo hemos estado en el 2022-01, ese es 2021. Para el 2010 teníamos 106 estudiantes. Eso, ¿verdad? Se nota ahí, ¿verdad?, bien visual que ha ido aumentando la cantidad. En el 2021 teníamos 356, ¿verdad? Va a bajar, va a subir. Hay estudiantes que se gradúan, hay estudiantes que no se retienen, ¿verdad?, al igual que el resto de la población. Así que ahí tienen, ¿verdad?, gráficamente cómo se ha distribuido la cantidad de estudiantes registrados. Cantidad más alta, 386. ¿Okay? En el 2004, cuando yo empecé en Bayamón, yo tenía un estudiante registrado a acomodo razonable. Y era por una discapacidad física, porque el estudiante utilizaba silla de ruedas y tenía clases en el segundo piso y, ¿verdad?, los elevadores a veces estaban, ¿verdad?, no estaban funcionando y había que modificar esa clase al primer piso para que él tuviera acceso al salón de clase. Así que del 2004, ¿verdad?, que teníamos uno, pues igual estamos acá en 356. Así que ciertamente es una población que va en aumento y eso es muy positivo. Distribución por condición. Los estudiantes pueden pedir, ¿verdad?, acomodo razonable por cualquier... Una pregunta por aquí, profesora, claro. No necesariamente, porque el estudiante puede pedir el acomodo razonable en su primer año, su segundo año, tercer año, cuarto año. Pero la mayoría son nuevo ingreso. Sí. Sí, correcto. Ajá. No, eso es por año académico. En ese agosto, ¿cuántos se registraron? Sí. No, ahí hay nuevos y hay renovaciones. Ahí están los dos. Sí. Correcto. Ahí están todos. Sí. Sí. Y no todos son de primer año, la mayoría, porque lo pueden pedir en cualquier año académico. ¿Ya aclaré? Bien, ok. Los estudiantes pueden pedir acomodo razonable por cualquier condición, ¿verdad?, que le afecte en una o más de sus necesidades, ¿verdad?, que tengan de vida diaria. Típicamente ahí ven, ¿verdad?, el desglose. La mayoría de los estudiantes que tenemos registrados son por problemas específicos de aprendizaje, déficit de atención, trastorno de ansiedad, depresión, autismo. Esa es al 2024 las principales razones por las cuales los estudiantes han solicitado acomodo razonable. ¿Okay? Y por ahí, ¿verdad?, sigue bajando en frecuencia, desde cáncer, condición auditiva, discapacidad intelectual, movilidad y visual. Así que ahí tienen un desglose de las razones y los, ¿verdad?, por las cuales nuestros estudiantes han solicitado el acomodo razonable. Porque estos datos son importantes porque son los estudiantes a los que les damos servicio, son estudiantes que tenemos en la sala de clase. ¿Okay? Aquí vamos a hacer un dato comparativo del 2011 y el 2024 de esas principales razones. Siempre se ha mantenido, ¿verdad?, lo que es problemas específicos de aprendizaje y déficit de atención como las primeras dos razones.
¿verdad? Ese dato ha sido bien constante a través de los años. Depresión y ansiedad, ellos se pelean el tercer lugar casi siempre y uno baja, otro sube. Y autismo, ¿verdad? Ha sido nuestra más población de crecimiento. ¿Okay? Y ese dato es bien interesante. En el 2012 teníamos problemas específicos de aprendizaje, déficit de atención, depresión, trastornos de ansiedad, pero no se visualizaba como las principales razones del autismo, ¿verdad? Apenas teníamos 2 estudiantes, ahora tenemos 13. Así que eso es un crecimiento, ¿verdad?, bastante drástico. Y qué bueno y que es positivo. Registrado, exacto. ¿Pueden haber más? Exactamente. Sí, probablemente. Vamos a tener más, ¿verdad?, de cualquiera de las condiciones porque es voluntario que ellos pidan esa asistencia. Estos son datos de Estados Unidos y se los quise presentar para que vean, ¿verdad?, que nuestros datos son muy similares a los datos de Estados Unidos. En una encuesta que se hizo en Estados Unidos con una muestra bastante significativa, donde se les preguntó a los estudiantes si tenían alguna condición, el 15% indicó que tenía déficit de atención, el 5% discapacidad relacionada al aprendizaje y el 3% autismo. Así que estamos muy similares a lo que son los datos estadísticos de Estados Unidos y eso verá también un dato bien interesante. En cuanto al aspecto legal, todos sabemos, ¿verdad?, que las leyes estatales federales promueven, ¿verdad?, y provee acceso, ¿verdad? Los estudiantes tienen el derecho a la educación postsecundaria, igual que los demás estudiantes que no tienen ningún tipo de impedimento. No pueden ser excluidos de sus programas, servicios, actividades debido a su discapacidad. Y esto se aplica, ¿verdad?, de manera amplia. No solo es el acomodo en la sala de clases, puede haber un acomodo de facilidades físicas porque a lo mejor el espacio no es accesible. Si vamos a tener alguna excursión fuera de la institución y tenemos un estudiante que utiliza silla de ruedas, tenemos que hacer, ¿verdad?, que ese estudiante pueda participar en igual de condiciones. Así que si vamos a tener una excursión y un estudiante que utiliza silla de ruedas tiene que tener igual acceso, así que la guagua que vamos a utilizar para esa actividad, ¿qué tiene que tener? Una rampa para que sea accesible. Y eso es lo que llamamos igual acceso. Así que ustedes muchas veces como profesor lo ven desde la sala de clases, pero es más amplio, ¿verdad? Actividades deportivas, acceso a facilidades físicas, acceso a biblioteca, igual acceso a todos los servicios adicional a la parte educativa que se da y de enseñanza que se da en la sala de clase. Así que todos estamos involucrados en alguna manera u otra cuando vamos a dar servicios a la población. Incluye, ¿verdad?, los programas recreativos, que fue lo que le mencioné, servicios estudiantiles, transporte, alojamiento. Si nosotros tuviéramos algún, ¿verdad?, edificio de residencia, pues también tiene que estar accesible para la población. Asesoramiento y otros servicios de la escuela, universidad, ¿verdad?, porque aplica también a las escuelas. A veces se piensa que el espacio no tiene que ser accesible si yo no tengo un estudiante de silla de ruedas. ¿Eso es correcto? No, la ley establece que desde que yo lo construya el espacio, el servicio que vaya a ofrecer, tiene que ser accesible desde el primer momento. ¿Ok? Y obviamente se provee la disponibilidad para la diversidad de personas que vamos a tener en la universidad. Pero típicamente se tiende a pensar, no, yo no tengo un estudiante que utilice silla de ruedas, yo no tengo un estudiante que sea ciego, no es necesario que lo tenga. Así que eso es, ¿verdad?, erróneo. Debe estar accesible desde el primer momento, sobre todo en cuanto a las facilidades físicas. Principales protecciones legales, la ley ADA. Todo el mundo conoce la ley ADA, ¿verdad? Y la ha escuchado mencionar. ¿Alguien no la ha escuchado? No, ¿verdad? ¿Todos han escuchado? Algunos que no. ¿Qué es la ley ADA? La ley ADA es la ley más amplia de protección para las personas con impedimento de diversidad y aplica a diferentes escenarios, por no decirlos todos, ¿ok? Protege a las personas con discapacidad contra el discrimen y garantiza la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, establecimiento de servicio público, empleo, transporte, servicios gubernamentales, locales y las telecomunicaciones. Así que cubre prácticamente todos los escenarios de la sociedad. Y también está la sección 504 de la Ley de Rehabilitación que prohíbe el discrimen hacia las personas en instituciones que reciben fondos federales, cualquier fondo federal. Y nosotros estamos ahí, ¿verdad? Todo básicamente en nuestra operación, la mayoría de los ingresos son de fondos federales. Hay más leyes, pero estas son las principales, ¿ok? Tenemos Carta de Derechos, tenemos una Constitución, así que
estamos protegidos por todos lados y de eso no debe haber ninguna duda. Abundando un poquito más sobre el perfil en el escenario postsecundario, a pesar de que ha habido un aumento de estudiantes con impedimentos en el escenario, sigue habiendo, ¿verdad?, una brecha en cuanto a la cantidad de estudiantes que se admiten o entran a un grado universitario versus los que no tienen algún impedimento o condición. En un estudio que se realizó, esto es a nivel de Estados Unidos, estudiantes que se lograron matricular en la universidad fue de un 63% en comparación a un 72% de estudiantes que no tienen alguna discapacidad. Así que todo lo que se pretende, ¿verdad?, con hacer la universidad accesible, las políticas accesibles, etcétera, es que esa brecha, ¿verdad?, siga cerrando y pueda estar más a la par. Los estudiantes universitarios un poquito más de este perfil tienen tasas más bajas de retención y persistencia que sus pares que no tienen una discapacidad. En otro estudio que se realizó, se identificó que tenían menos probabilidades de graduarse en comparación con sus pares, que es un 28%, en comparación a un 38% de estudiantes sin impedimentos que sí lograron obtener su grado. Así que también ahí vemos una brecha que también debemos todos trabajar, ¿verdad?, para ir cerrando esa brecha. Otro estudio también reflejó que el 34% de los estudiantes completó su grado en comparación a un 54% de estudiantes, sus pares, que no tenían una discapacidad. ¿Okay? El porcentaje, no todo es negativo, ¿verdad? El porcentaje de estudiantes que logró obtener un grado de bachillerato se duplicó entre los años 2008 y 2021. ¿Okay? Así que ha ido aumentando tanto la admisión y ha ido, ¿verdad?, poco a poco aumentando. Y aquí, ¿verdad?, es que todos podemos aportar para que, por eso le puse una estrellita, donde todos nos debemos reflejar para que esa cantidad, ¿verdad?, siga aumentando. Obviamente hay cosas que no están en nuestro control, otras que sí. Pero nosotros como institución vamos a procurar, ¿verdad?, que aportemos hacia eso. ¿Qué retos tienen los estudiantes en este proceso de transición? La mayoría de los estudiantes, incluyendo sus padres, que los tenemos que incluir aquí en este momento, desconocen los procesos a nivel postsecundario. Cuando el estudiante estaba en la escuela era un proceso muy diferente al proceso que se va a enfrentar cuando empieza la universidad. ¿Y por qué mencionamos a los padres? ¿Qué pasa mientras los estudiantes están en la escuela? Típicamente pertenecen al programa de educación especial. ¿Quién tiene que hacer todas esas gestiones por él? Padres o encargados. Muy bien. Ya a nivel universitario se espera que de hoy para hoy el estudiante entre a la universidad, domine todos los procesos, sepa todo lo que tiene que hacer y lo haga él solito. Porque cuando llega a la universidad, todos sus expedientes e información pasa a ser, ¿verdad?, derecho de ese estudiante. ¿Okay? Mientras estaba en la escuela, todo ese expediente era derecho de sus padres. Así que ese es un cambio bastante significativo. Y no hay un enlace entre las agencias ni la universidad. Los estudiantes le proveen servicio al Departamento de Educación, después pasan a recibir servicios en rehabilitación vocacional y de ahí hacen la transición a la universidad. ¿Y esos 3 lugares van a estar coordinados? No, sería lo ideal, pero la realidad no es así. Así que eso es un cambio bien drástico empezando la universidad que, ¿verdad?, que tienen que pasar los estudiantes. El Departamento de Educación tiene que proveer servicios de transición para que esa transición sea exitosa cuando ese estudiante pasa de escuela superior y pasa a la universidad. El Departamento de Educación tiene la responsabilidad de crear actividades dirigidas a mejorar la educación académica y funcional de los estudiantes. Y los objetivos de esos servicios de transición, como les mencioné, es hacer esa transición exitosa a la universidad. El empleo, vida independiente, ¿verdad? Porque sabemos que los estudiantes que pertenecen al programa de educación especial, no todos se gradúan con promoción a grado, que obtienen su 4º año. Eso va a depender, ¿verdad?, de cuál es la dificultad que tenga, la condición o ¿verdad?, o el caso particular de cada estudiante. Unos van a vida independiente, otros van a estudios graduados y otros van a empleo. Así que se espera que eso ocurra antes que se gradúe y cuando llegue a mi oficina a la universidad, ya mire, todo corra, pero la realidad no es esa, ¿verdad? Muchos desconocen los procesos y también los padres. Y eso, ¿verdad?, refleja que los servicios de transición no necesariamente son tan efectivos. ¿Okay?
Si están familiarizados, ¿verdad?, un poco con el Departamento de Educación, a lo mejor tenemos facultad del Departamento de Educación. El Departamento de Educación tiene, ¿verdad?, una reclamación legal de unos padres, ¿verdad?, el famoso caso de Rosalidia Vélez, donde demandan al Departamento de Educación por no proveerle los servicios adecuados a los estudiantes que pertenecen al programa. Así que esto lleva más de 20 años, precisamente, ¿verdad?, por la falta de servicios a la población. Y actualmente el departamento paga una multa de $11,000 diarios por incumplimiento de los servicios de educación especial. ¿Okay? Así que en la medida que los estudiantes no reciban, ¿verdad?, los servicios adecuados, pues eso va a seguir, ¿verdad?, reflejándose en sus etapas de vida futura. Además de pagar los 11,000 diarios, ¿verdad?, una multa que ha ido aumentando, ahora mismo está en 11,000, empezó en 8,000, ya va por 11,000. El departamento tiene un monitor, ¿verdad?, que es el que está velando que todos los fondos se usen bien. ¿Cuán productivo ha sido esto? Pues, hay que verlo. Que no cobra, ¿verdad? Que no cobra nada económico. Así que ese es otro gasto adicional, ¿verdad?, que se suma, ¿verdad?, a los gastos del Departamento de Educación por incumplimiento a los servicios. ¿Okay? Los estudiantes típicamente, ¿verdad?, que reciben como razonable estuvieron siendo parte del programa de educación especial, y a veces nos preguntamos, ¿verdad?, por qué los padres llegan a la universidad, ¿verdad?, un poco desconfiados y llegan, ¿verdad?, un poco a la defensiva cuando llegan a la universidad y ya conocemos, ¿verdad?, la población y lo manejamos. Pero no podemos, ¿verdad?, perder de perspectiva que los estudiantes vienen, ¿verdad?, del Departamento de Educación en su mayoría, donde han tenido que en ocasiones, ¿verdad?, no voy a decir la generalidad, ¿verdad?, porque no podemos decir, ¿verdad?, que el 100% es así, pero han venido de un sistema, ¿verdad?, donde han tenido que luchar mucho para que sus hijos, ¿verdad?, los estudiantes tengan sus derechos. Este es un caso bien sencillo, donde estos padres hicieron una demanda en el Foro Federal porque su hija, que utiliza silla de ruedas, no tenía acceso a la biblioteca porque la escuela no tenía una rampa. ¿Ustedes le parecen que eso es una reclamación que no es válida? ¿Qué les parece esa reclamación? Justa y necesaria, ¿verdad? Así que la escuela siguió como que dilatando el proceso, así que los padres decidieron ir al Foro Federal, ¿verdad?, para hacer la reclamación para que los espacios de la escuela fueran accesibles. Y también, ¿verdad?, cuando llovía, pues la niña se mojaba. Así que eso es, ¿verdad?, un ejemplo de una falta de acceso, lo que llamamos, ¿verdad?, las barreras arquitectónicas que impiden el igual acceso a los estudiantes. La jueza en ese momento les dijo, más vale que consigan los fondos, ¿verdad? ¿Hay justificación para que esos fondos no estén? No. ¿Debieron estos padres haber llegado al Foro Federal? No. ¿Ok? Es una petición muy razonable. En ese momento ya tenía 16 años, cuando se arregla todo, ¿verdad?, lo que expresa la niña, me sentí bien, yo no podía subir a la biblioteca, me gusta que mi asistente me lea cuentos, indicó Angélica, estudiante de educación especial que cursa talleres vocacionales de economía doméstica, etcétera. Así que, ¿verdad?, eso es algo que cualquier niño de su edad quiere hacer. ¿Okay? Así que muchas veces las reclamaciones, ¿verdad?, no deberían llegar a ese foro porque es totalmente comprensible, ¿verdad?, que un estudiante tenga acceso a todos los servicios que tenga cualquier otro. ¿Okay? Así que somos, ¿verdad?, muy sensibles cuando atendemos a estos estudiantes y estos padres de primer año, porque algunos de ellos pues, han pasado por situaciones un poco complejas previo a entrar a la universidad. ¿Okay? ¿Qué retos tienen los estudiantes en los procesos de transición? Cambios y servicios en reglamentación. Cuando el estudiante está bajo la escuela, ¿verdad?, pertenece al programa de educación especial y la protección es bajo la ley IDEA, ¿verdad? La ley IDEA es la que regula los servicios de educación especial en las escuelas. ¿Okay? Y tiene unos requisitos diferentes a lo que es la ley ADA cuando el estudiante ingresa a la universidad, que es la ley principal que cobija sus derechos. ¿Okay? Bajo IDEA, las escuelas tienen que identificar al estudiante, lo tienes que buscar.
Tienes que identificar qué estudiante tiene un rezago académico, tienes que identificar si ese estudiante necesita alguna educación individualizada. Tienes que buscarlo, tienes que evaluarlo y tienes que costear todos los servicios. ¿Okay? Eso es lo que se requiere en la escuela. Y esto debe ser sin costo para los padres o encargados. ¿Okay? Esa es responsabilidad de la escuela. A diferencia del escenario universitario, como mencioné al principio, los estudiantes tienen que autoidentificarse y proveer evidencia de su discapacidad. Ellos mismos tienen que abogar por sus acomodos. ¿Okay? Y ese es el primer cambio drástico que tienen cuando ingresan a la universidad. Se supone también que en esos procesos de transición el estudiante participe de su plan, ¿verdad? Ellos le hacen un plan educativo individualizado, lo que se conoce como el PEI, donde se establecen con los padres todos los servicios que van a estar recibiendo para ese proceso de transición. Procesos de evaluación, procesos de terapia, servicios relacionados y, como mencioné, sin costo para los padres. Y ahí se supone que en esos procesos de transición se integra al estudiante para que vaya obteniendo las destrezas de autodefensa para cuando vaya a la universidad pueda reclamar sus derechos y pueda ser independiente en esos procesos. Repasando la definición de acomodo razonable, es una adaptación, modificación, medida o ajuste adecuado o apropiado que se debe llevar a cabo para permitir o facultar a la persona con impedimento participar en todos los aspectos de actividades educativas, curriculares y extracurriculares. Enfatizamos aquí en todas las actividades educativas, escenarios educativos, recreativos, deportivos y culturales como parte del proceso de aprendizaje formal que permita a la persona con impedimentos participar y desempeñarse en ese ambiente en una forma inclusiva, accesible y comparable. Es una definición, ¿verdad?, bastante larga, pero muy específica, que cubre todas las áreas. ¿Y qué queremos? Inclusión y accesibilidad. No es un privilegio, no es que le vamos a dar menos, que lo vamos a evaluar por menos, ¿verdad?, menos dificultad que cualquier otro estudiante que no tenga impedimento. Lo que buscamos con el acomodo razonable es igualdad de acceso. Si la estudiante no podía ir a la biblioteca, ¿le estamos permitiendo igual acceso? No. ¿Cómo lo resolvemos? Pues creando una rampa y tenemos igual acceso. ¿Okay? Así que de eso se trata. Otro de los retos es que, como es un proceso voluntario y el estudiante se tiene que autoidentificar, la realidad es que la mayoría de los estudiantes no se identifica, por eso no podemos saber necesariamente la cantidad. En una encuesta que se realizó en Estados Unidos, el 21% de los estudiantes encuestados reportaron tener una discapacidad. Y de ese 21%, solo el 8% se registró en los servicios. ¿Okay? Así que eso es una cantidad bastante baja en relación a los que se identificaron con que tenían alguna discapacidad. En otra investigación se encontró que solo el 37% se identificó. Esto es bien interesante porque trabaja lo que son las discapacidades de salud mental. En este estudio se reflejó que el 70% no se registró. Eso es una cantidad bien alta. Típicamente en la universidad, nuestra experiencia ha sido que identificamos los estudiantes cuando ocurre una crisis. Ocurre una crisis, identificamos con un historial de salud mental y el estudiante ni siquiera sabe que puede recibir los servicios de acomodo razonable, lo que es elegible. Así que en ese momento aprovechamos para orientar al estudiante de qué es elegible de los servicios, cómo se puede beneficiar, y la mayoría de los estudiantes pues accede a solicitarlo. Algunas razones por las cuales ellos no lo informan es que pensaban que no estaban suficientemente enfermos, un 41%, como que eso no me afecta en mi educación o no lo necesito. El 33% no sabía que existían las adaptaciones, ¿okay?, o los acomodos razonables en la universidad. Cuando el estudiante de tercer año pide acomodo razonable por primera vez, la primera razón que nos dan en la oficina es esa, ¿no?, que yo no sabía de los servicios. ¿Okay? Así que esa es una señal, ¿verdad?, que tenemos que seguir fortaleciendo esa promoción de los servicios y orientación a los estudiantes para que sepan que eso está ahí disponible. El 26% tenía miedo de hablar con los profesores sobre las adaptaciones, ¿verdad? Y y este dato es bien interesante porque tenemos estudiantes, ¿verdad?, que vienen del Departamento de Educación, que sus padres eran quienes abogaban por ellos, ingresan a la universidad, se espera que ellos lo hagan.
pero no saben cómo hablar con los profesores, no saben cómo escribir un correo electrónico, cómo referirse a ellos, ni cómo abogar por sus derechos. Así que nosotros, ¿verdad?, hacemos ese rol de mediar entre estudiante y facultad para facilitar esa comunicación y que el estudiante vaya adquiriendo destrezas poco a poco para que pueda reclamar sus acomodos y pueda tener un diálogo con ese profesor de cómo los va a implementar en la sala de clase. El 30% indicó que no estaba al tanto de que podía ser elegible para recibir los servicios. ¿Okay? Esa es una cantidad bastante alta. Muchos de ellos presentan faltas de destrezas de autodefensa y autodeterminación. ¿Qué derechos tengo? ¿Cómo los reclamo? ¿Cómo hago el acercamiento? ¿Cómo sé si el profesor me estaba proveyendo el acomodo o no? A mayor destreza, mayor disponibilidad de solicitar los apoyos necesarios. Si no conozco los servicios que me cobija, no los voy a poder reclamar. La mayoría de los estudiantes ha reportado, informan a la universidad sobre su discapacidad, recibe algún tipo de adaptación, servicios de apoyo académico. ¿Verdad? Naturalmente se espera que si yo me autoidentifico como estudiante con algún impedimento de discapacidad, lo vamos a orientar y vamos a hacer que el estudiante complete el proceso. Una de las recomendaciones para las universidades para que ese proceso sea más accesible es que ese proceso de pedir acomodo razonable no sea tan complejo. Obviamente vamos a requerir una evidencia. Sin evidencia, pues es muy difícil, ¿verdad? Porque es un requisito para determinar elegibilidad. Pero ciertamente nuestros procesos de la institución son bastante accesibles en cuanto a la evidencia y el tiempo que toma evaluarlo. ¿Okay? Así que sí tenemos que reforzar ese aspecto de divulgación. El desarrollo de destrezas de autodeterminación debe ser parte integral de los servicios de transición. Se espera que en esos servicios de transición que reciben de la escuela a la universidad, eso se trabaje, pero la mayoría de los casos no es así. ¿Okay? Esta investigación, ¿verdad?, es la que tuve la oportunidad de hacer en una institución universitaria, que no puedo decir el nombre, pero ahí se evaluó los niveles de autodeterminación de esos estudiantes de primer año, nuevo ingreso, a la universidad, que ya estaban registrados en la universidad. ¿Qué se reflejó ahí? Que el 90% de los estudiantes tenían entre un nivel alto y un nivel medio de autodeterminación. Ninguno tuvo niveles bajos de autodeterminación. Eso es muy positivo. Todos esos estudiantes estaban registrados bajo acomodo razonable. Así que ahí se evidencia, ¿verdad?, que a mayor conocimiento, a mayor determinación, mayor probabilidad de que pidan el acomodo razonable en la universidad. ¿Por qué es importante que pidan el acomodo razonable? ¿Alguien me puede decir? ¿Por qué es importante que un estudiante universitario pida el acomodo? ¿Qué va a hacer eso? ¿Cómo? Facilitar el acceso, que esté en igualdad de condiciones, y típicamente los estudiantes que reciben el acomodo razonable académicamente tienden, ¿verdad?, a salir mejor, ¿okay?, porque tienen las ayudas necesarias.
El acomodo razonable no significa que el estudiante va a aprobar el curso. El estudiante, como bien mencionó, tiene que cumplir con los mismos requisitos que tiene el otro estudiante. Ajá. Sí, y hablamos un poquito de las destrezas de autodeterminación, ¿verdad? Las destrezas que tiene ese estudiante para afrontar los retos de la universidad, como cualquier otro estudiante puede presentar. Y esa misma situación le puede pasar con algún otro estudiante que no tenga algún impedimento o discapacidad. Nos aseguramos de darle los acomodos razonables y si ve que hay otras destrezas, verá a nivel individual que él tenga que reforzar, pues lo ideal es referirlo a las oficinas para nosotros trabajar otras destrezas. Pero ciertamente el igual acceso tiene que estar. Si el estudiante, y el estudiante tiene que cumplir, no le podemos darle menos requisitos porque tenga acomodo razonable, lo tenemos que evaluar igual. Nos aseguramos de darle el acomodo razonable, pero eso no garantiza que el estudiante vaya, ¿verdad?, a aprobar el curso o vaya a tener el grado. Sí. Sí. Claro. Lo ideal es que ese estudiante sea referido a las oficinas para explorar un poquito a nivel de consejería, ver qué otras cosas pueden estar ocurriendo ahí. Pero lo ideal es verlo a nivel individual, explorar en procesos de consejería qué es lo que está ocurriendo y ver caso a caso. Pero lo ideal verlo de manera individual. Igual si una situación como esta afecta al profesor también se puede acercar a ustedes Claro, por supuesto. dar sugerencias de cómo trabajar. Gracias por la pregunta, porque nosotros, ¿verdad?, somos aliados todos en el proceso. Y esto es un proceso, como dije al principio, colaborativo, donde el estudiante tiene su responsabilidad, donde nosotros como oficina tenemos una responsabilidad, donde la administración tiene una responsabilidad y el profesor también. Así que esto es un trabajo en equipo. Así que esa es la ideal. A veces me llama el profesor, ay, disculpe, no, pero para eso estamos, para tener un diálogo. Y recuerde que esos acomodos, ¿verdad?, pueden interferir en algún momento con la clase y tienen dudas. Mira, pero es que mi clase es así, o mi clase tiene esta particularidad, ¿cómo lo implemento? Pues para eso estamos nosotros. ¿Okay? Correcto, sí. Sí, lo puedes referir por la necesidad. Estudiante bajo aprovechamiento académico. El estudiante me ha tomado 2 exámenes y lleva 2 F. Y, importante, luego del referido, que tenga un diálogo con la consejera para abundar un poquito más en sus observaciones. Siempre que refiramos, observaciones, ¿verdad? Sin emitir ningún tipo de juicio, observaciones, porque son observaciones válidas y puede estar por ahí en el 30% que no sabe que tiene derecho de acomodo razonable. ¿Ok? Sí. Sí, hay que ser muy cuidadoso, sí, porque realmente, verá, eso es debemos, aquí verá, lo que no cambia es que debemos dar igual acceso, que debemos dar los acomodos de razón y los podemos proveer. Pero no podemos, verá, exigir unas cosas diferentes a los que le exigimos a los estudiantes que no tienen impedimento. ¿A cuántos estudiantes que no tienen impedimento le cuestionamos si van a trabajar, cómo van a funcionar? ¿Okay? Así que tenemos que ser muy cuidadosos en establecer esa línea. No todas quieren ejercer. ¿Okay? Nuestra responsabilidad es el igual acceso y proveer el acomodo. Pero verá, con mucha cautela porque no, ajá.
Un vínculo. está trabajando, yo la orienté porque en enfermería tú tienes que escucharlo todo. Ujú. O sea, tú no puedes ir a un área de trabajo en enfermería, ¿verdad? Sin escuchar. A eso es lo que yo me refiero. Ujú. Que hay estudiantes que tienen unas limitaciones, y no quiero sonar mal, porque yo no, o sea, que me entiendan, que para la profesión de nosotros que tenemos que estar activos, tiene todo Ujú. nuestro sentido porque estamos atendiendo vida, Ujú. pues no sé hasta qué Sí, punto. y si ella tiene, ¿verdad? Aumenta su, ¿verdad? Su capacidad auditiva con un equipo de asistencia, pues lo ideal es que ella lo quiera, pero ya eso es, ¿verdad? Un aspecto que tiene que trabajar el estudiante, ¿ok? Y es un aspecto personal de cómo ella maneja su discapacidad, que más adelante lo vamos a ver en un modelo, ¿ok? Gracias, profesora, por la aportación. La mayoría de esos estudiantes estaban en su primer año, 72% estudió en escuela pública, ¿verdad? Que debían haber estado en el programa de educación especial. La mayoría solicitó los servicios, ¿por qué? Déficit de atención, ¿ok? Así que esa es una estadística bien, ¿verdad? Bien consecutiva. El 68% indicó no haber participado de algún proceso para establecer metas luego de graduarse de la escuela superior, ¿verdad? Y hay como un cierto contraste, no participé de esos procesos, pero mis niveles de autodeterminación estaban bien altos, probablemente no los adquirió en la escuela o en el proceso de transición, pero sí de los padres. Desconocimiento de los servicios, otro reto, proceso de cómo solicitar, tipo de curso y tipo de profesor y estilos de afrontamiento, ¿verdad? De las limitaciones que ellos tienen o de las razones por las cuales no expresan solicitar el acomodo. Las barreras más comunes incluyen barreras arquitectónicas, falta de información, tecnologías accesibles. ¿Okay? Sí. A nivel personal, el profesor que es más accesible, el profesor que se presta al diálogo, el profesor que se preocupa por mí, me acerca, mira, ¿tú necesitas alguna ayuda? Me diste tu carta de acomodo, ¿cómo yo te puedo ayudar? ¿Cómo vamos a establecer el tiempo adicional? Créame que si usted le hace ese acercamiento al estudiante, el estudiante se va a sentir en confianza de explorar con usted. ¿Okay? Ahora, si soy si como profesor recibo la carta, la firmo, llévate la carta, no hay problema, yo no la necesito. ¿Verdad? Ese estudiante se va a atrever después a acercarse al profesor para hablar de su acomodo. Pues si me entregó la carta, ni siquiera se va a acordar de mí ni de qué acomodos tengo, cómo los va a implementar. ¿Aclaré? Bien. Las barreras más comunes ya las mencioné. Estudios coinciden en señalar la falta de receptividad de los docentes para habilitar distintos modos de evaluación, que es la evaluación diferenciada. Los acomodos más típicos son tiempo adicional, grabar la clase, tener acceso al material discutido en clase, pero cuando hablamos de evaluación diferenciada, pues a veces hay un poquito, ¿verdad?, de resistencia, pero yo digo resistencia positiva porque muchas veces es que no conocemos cómo hacerlo, ¿verdad? Que eso no es otra cosa que buscar un medio diferente para evaluar al estudiante. Si a lo mejor el estudiante tiene autismo selectivo y yo tengo una clase donde uno de los criterios de evaluación es dar un informe oral, pues ahí yo puedo aplicar lo que es una evaluación diferenciada, ¿ok? Y puedo darle un ensayo, puedo hacerle otro tipo, ¿verdad?, de evaluación para demostrar que el estudiante aprendió o obtuvo el conocimiento que usted le enseñó. ¿Cuál es la dificultad? Que a veces no sabemos qué estamos midiendo. ¿Qué yo quiero medir con este trabajo? Y eso es básico que se conozca para poder saber qué evaluación diferenciada voy a implementar. ¿Okay? En otro estudio se reflejó también que los estudiantes con discapacidad tenían un sentido de pertenencia menor en comparación con sus pares, tenían más tasas de discriminación en el campus y habían experimentado mayor discriminación los estudiantes con condiciones del habla, lenguaje, neurológicas y aprendizaje. Mi experiencia es que aquí los estudiantes son muy abiertos, sus pares son muy abiertos a la diversidad y al contrario, los defienden, los ayudan, si le están haciendo algún acercamiento inadecuado, los llevan a la oficina para que los ayudemos. Así que mi experiencia acá, ¿verdad?, ha sido pues un poco diferente con eso. Este es un caso de una universidad aquí en Puerto Rico, a modo de, ¿verdad?, de repasar un poco. Ese estudiante quería matricularse en un curso, ¿verdad?, de teatro, donde había que hacer muchos movimientos físicos, ¿verdad? Él reclamó, ¿verdad?, y hace pública su historia porque se sintió discriminado por el acercamiento, ¿verdad?, que le hizo la profesora en ese momento, ¿verdad? La profesora le preguntó y le hizo unos comentarios, ¿verdad?, cuando llega al salón de clase, ¿verdad?, un poco no asertivo, ¿verdad? Él quería matricularse en la clase, comienza en la clase y la profesora le pide que cambie de clase porque ella no sabe cómo va a trabajar con él en esa clase,
Así que el estudiante, ¿verdad?, se va a sentir discriminado porque no es parte, ¿verdad? Y hablábamos del sentido de pertenencia y profesora hablábamos del tipo de profesor. Así que, ¿cómo se va a sentir ese estudiante cuando llegó? Exactamente. Así que ahí tenemos un vivo ejemplo. La profesora le preguntó si solamente pretendía mover las manos en la clase, le pidió que desistiera de su intención de estar en la clase de movimiento teatral. Adicional, el ascensor para llegar allá no estaba funcionando. El estudiante se acerca a la profesora y le dice, ¿qué podemos hacer? Y ella respondió que desconocía de mis condiciones y no sabía cómo manejarme. Luego me solicita que cambie de clase. La profesora le dice que no quiere ser demandado en caso de que resultara lastimado por alguno de los ejercicios, que es una preocupación válida, ¿verdad? Muy válida. El estudiante le recordó que a pesar de que tiene complicaciones a la hora de mover sus piernas, eso no significa que esté de todo inmovilizado, a lo que Santiago, ¿verdad?, que es la profesora, le ripostó diciendo, ¿qué vas a hacer? ¿Mover las manos todo el semestre? Yo me sentí discriminado y no seguí la conversación. Una de mis metas de ser comunicador es llevar un mensaje de que la diversidad funcional no limita a las personas y que si quieren incursionar en el teatro y hacer una obra, eso es posible. Aquí hay puntos válidos. La profesora no quería ser demandada. ¿Quién quiere ser demandado? Nadie, ¿verdad? Y no necesariamente usted puede ser demandado por esto, ¿verdad? Usted está guiando un carro, ya puede ser demandado, ¿ok? Así que aquí vemos que la profesora sí sabía que tenía lo que era cómodo y razonable. Tenía una noción. ¿Sabía que existe la leyada? Sí. ¿Estaba preocupada porque un esfuerzo físico tuviera una lesión en el estudiante? ¿Es válido? Sí. ¿Qué no es válido en ese momento? Los comentarios, cómo me expreso. ¿Okay? Yo no dudo que la profesora supiera que tuviera que dar acomodo, validamos su preocupación de que saliera lastimado, pero ¿se acercó al estudiante para preguntarle? ¿Okay? La oficina que provee los servicios pudo haber hecho una reunión entre todas las partes para ver cómo se iba a implementar el acomodo razonable. ¿Pudimos haber pedido evidencia médica confidencial para saber el alcance? Sí. ¿Okay? Así que es importante, como mencionaba ahorita, la comunicación entre todas las partes. Y típicamente sabemos que tenemos que dar acomodo, sabemos lo que es la leyada, sabemos que no podemos discriminar, pero cuando vamos a la ejecución y a expresar cómo nos sentimos, pues ahí cometemos, ¿verdad?, todos esos comentarios de discrimen. Así que hay que ser muy cuidadosos. Y como mencioné, las preocupaciones son válidas, pero tenemos que expresarlas de manera adecuada. ¿Okay? Al final el estudiante cambió de clase, ¿verdad? Y él resalta esta parte, él decía, quiero dejar un mensaje bien claro, tanto a los profesores como a los patronos, nunca subestimen la capacidad de una persona con diversidad funcional. ¿Okay? Ella asumió, utiliza silla de ruedas, no puede mover nada más que las manos. Y el estudiante sí tenía la facilidad para caminar distancias cortas. Así que de primera instancia ella lo... ¿Está bien? Sí. Si lo necesitara en algún momento, verá, hay unas estrategias básicas para comunicación con personas sordas, pero si necesitara el intérprete de lenguaje de señas, contáctenos rapidito que coordinamos el servicio. Nos... de expresar. Ser paciente, saber que esa llamada nos va a tomar más tiempo y ser paciente en el proceso. Sí. Y ya, verá, ponernos en la mente que esa llamada te va a tomar más tiempo. Algunas estrategias de lenguaje inclusivo. Como mencionamos anteriormente,
con lo que expresamos y lo que decimos podemos discriminar, aún sabiendo que tenemos que dar acomodo, que no podemos discriminar, etcétera. Así que ese lenguaje apropiado es bien primordial para que los estudiantes se sientan excluidos, ¿verdad? Incluidos en el escenario donde estén. Así que promueve una participación genuina, que no denote discrimen, que vamos a tomar en consideración, ¿verdad? Que el enfoque de la persona primero es el más apropiado. Siempre hay que hacer hincapié en la persona y no en la discapacidad. Se refiere primero a la persona o al grupo antes de hacer alusión a la discapacidad. Y en caso de duda, le preguntamos a la persona cómo prefiere que nos refiramos a ella. ¿Okay? Y usted utiliza unas frases muy adecuadas, ¿verdad? Ejemplos, ¿qué decimos? Persona con discapacidad, persona con impedimento, persona con diversidad funcional. Todas ellas están aceptadas. Estas palabras, conceptos, no los debemos utilizar, ¿verdad? Discapacitado, minusválido, impedido, inválido, ¿verdad? Son un vocabulario incorrecto para dirigirnos a las personas con diversidad funcional. Ejercicio rápido. Vamos a corregir esos términos que está ahí. Epiléptico, ¿cómo deberíamos decirlo? En un lenguaje inclusivo, poniendo a la persona primero. Epiléptico, el epiléptico, ¿cómo deberíamos decirlo? Persona con epilepsia, ¿ok? Persona primero. Cuadrapléjico, ¿verdad? Que tiene movimiento en sus 4 extremidades. ¿Cómo lo deberíamos decir? Persona con cuadraplegia. Confinado a una silla de ruedas. Aunque ustedes no crean, estos conceptos se siguen utilizando mucho, sobre todo en radio y a veces en las noticias. Se utiliza mucho. Confinado a una silla de ruedas. ¿Cómo deberíamos decirlo? ¿Persona qué? ¿Puede ser problemas de no movilidad? ¿Discapacidad de movilidad? Persona que utiliza silla de ruedas, ¿verdad? La silla de ruedas es una extensión de su cuerpo que le permite la movilidad. El ciego, el cieguito. Ay, alguien la dijo. No vidente. Porque esa está incorrecta. ¿Qué significa ser una persona vidente? René, ¿qué es una persona vidente? Los psíquicos que pretenden adivinar el futuro. Así que no vidente no es la palabra correcta para dirigirnos. ¿Está bien? Qué bueno que la trajeron. ¿Okay? Yo soy no vidente, ¿verdad? Yo no adivino el futuro. ¿Está bien? El sordo. Persona ciega. Persona ciega, persona con discapacidad visual. Sí, sí. Gracias. El sordo. Ajá, persona sorda, el estudiante sordo. Bien. Rampa para impedido, esta es bien clásica. Rampa de acceso, ¿para quién? Rampa de acceso, ¿para quién? Para personas con discapacidad de ruedas, para personas con impedimento, para personas con discapacidad. Muy bien. Autista. Persona con autismo. Típicamente una persona con autismo te va a decir yo soy autista. Pues lo respetamos porque él prefiere llamarse así. ¿Ok? No vamos a corregirlo jamás. ¿Está bien? Sordomudo. Gracias, profesora. Si tuviera un regalito aquí se lo daba. Gracias por eso. Impedido. Incapacidad, persona con impedimento, persona con diversidad funcional. Excelente, muy bien. Estrategias para promover, seguimos con las estrategias, evitar prejuicios e ideas preconcebidas de lo que puede no hacer una persona, como el ejemplo que dimos, ¿verdad?, del estudiante que utiliza silla de ruedas en la clase de teatro. Descartar cualquier idea preconcebida que tenga sobre lo que una persona puede o no puede hacer. Las personas experimentan su discapacidad de maneras diferentes, aunque tengan la misma discapacidad. Y eso es bien importante. Y a veces decimos, no, que este estudiante, yo tenía un estudiante ciego que le hicimos esto y le ayudamos. Excelente, me parece bien, pero vamos ahora con este estudiante que tiene una necesidad diferente, ¿ok? Nadie lo experimenta igual. Vamos a ver este pequeño video. Sí. Chicos, no. Vamos a ver si se escucha. Hola, chicos, ¿estás bien? ¿Estás bien? No sé si le puedes poner, ya estoy en el video. And it creates ambiguity. You go to an engineer who's built something extremely innovative, and you say, Ahí está. No nos deja. Está bien, lo podemos ver. who do you think your user is? This is where I have the most fun.
My name is TB Raman, and I led our work on Android accessibility for 3 years. Write down every En este video lo que quiero que se fijen es, ¿verdad? En las vallas, ¿verdad? Como la doctora Karen, ¿verdad? Los prejuicios que tenemos cuando vemos una persona, ¿verdad? Con alguna discapacidad o impedimento, ¿verdad? Y las etiquetas que ponemos a las personas. Así que ese es el propósito de que vean este video rapidito. Dale, puedes dar pie. thing that you think you know about your user with respect to abilities, inabilities, special abilities, disabilities. Almost every assumption that you write down on that whiteboard about this is the user I think I'm building for is questionable, because our various unconscious biases define the boundaries you're unwilling to expand. These biases, they're the shortcuts that our brain has created so that we can deal with the information that we process every single day. Right when we see anyone, whether we think about it or not, we are implicitly, automatically making judgments about how warm and competent that person or thing is. All humans need to make decisions, and so we fill in the blanks because our brains are wired to do that, and we fill in with things we don't know with, past experience. Oh, you pattern map to someone I think I should hire, so I'm going to hire you versus this person because they didn't map, because I can't fill in the blank because they don't look like me or they're not from my same background, and so I can't see how they're going to make the jump. Every single person is great at things that you may not expect them to be, but it's really hard for us to see that when we're so powerfully guided by the things we expect to be true in the world. I grew up surrounded with this conversation about what you can't do and what you won't be able to do. My name's Enrico, and I'm an autistic software engineer. The first time I go through the performance review process, I was asked for 5 strengths. It was the first time that I had ever been prompted to think in that way about myself, and it was really a life-changing moment for me. When we are working in our day-to-day jobs, we are still making judgments about the people around us, about the resumes we see, about the employees that we're trying to decide, whether to put them on teams or not. People are very wedded to the idea that they can perceive something objectively, and statistically they're wrong, but it's hard. You become attached to this idea that you can assess something by looking at it. These subtle assumptions we make about people can have lasting effects on who we're promoting, who we're hiring, who we're putting in leadership positions. We have the responsibility to understand the assumptions that we make and understand the errors that we make. But it's not just for the collective good. If you take the time to understand more about this, there are things that you can implement for yourself that'll help you develop as a leader and to do your job even better. It made me realize how often I have a very strong belief that is simply incorrect. When I look at one of these evaluation situations, the first question is how can I eliminate the sources of potential bias and leave just the data so we can actually make better decisions? If you're not conscious of the biases that you have, you're just not contributing at the level that you could, and you're not innovating at the level you could. And so your products won't be as good. Your results won't be as good. When you think outside the box with respect to the assumptions you made about how somebody would use this wonderful thing you built, and when you sort of broaden that perspective as to who you change the world for, you build something even bigger. Un poquito ahí, ¿verdad? Como nuestras ideas preconcebidas, ¿verdad? Asumimos y lo vemos a la persona, no puede hacer esto, y me ha pasado mucho. Tengo este estudiante que no va a poder hacer esto y yo... Vamos a conocer al estudiante. El estudiante tiene estos equipos de asistencia tecnológica, le permite hacer esto, le permite hacer lo otro. Vamos a ver si la metodología de enseñanza de ese curso es la adecuada para que él demuestre lo que aprendió. ¿Okay? Y en el caso del joven ingeniero con autismo, cuando él fue a su evaluación, él estaba sorprendido. Dime 5 fortalezas tuyas. A mí nadie me había preguntado eso. ¿Okay? Así que un poquito, ¿verdad?, para reflexionar esas ideas preconcebidas que tenemos hacia las personas, en este caso hacia las personas con diversidad funcional. A este slide le pueden tirar una foto, es un test de asociación implícita y está bien interesante porque le provee como diferentes poblaciones de personas y le hace un test para ver, ¿verdad?, cuán prejuiciado, ¿verdad?, usted está con esas poblaciones. Así que se lo lleva de tarea si quiere explorar un poquito más a nivel individual cómo están esos prejuicios inconscientes que a veces tenemos.
les invito a hacerlo. Yo hice el de raza y estuvo bien interesante. Así que les invito a hacerlo, ¿verdad? Para un proceso de autorreflexión. Pasamos. Okay. Todos la tienen. Veo por aquí alguien está tomando fotos. Y seguimos. Bien. Sí. ¿Qué debemos hacer y no hacer? No estropear a los estudiantes con impedimentos, brindarle al estudiante la oportunidad de que tenga un diálogo con usted si es un profesor y si es un servicio, igual forma. ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Cuál es la mejor forma de ayudarte? Comunicarse a la oficina a cargo de los acomodos, que en este caso somos la oficina de calidad de vida, y no permitir que su conocimiento de la capacidad del estudiante influya en su evaluación de desempeño, ya sea positiva o negativa. ¿Okay? No asuma que alguien que tiene un impedimento necesita su ayuda. Si alguien con una discapacidad parece necesitar ayuda, ¿cuál es la forma correcta? ¿Usted necesita ayuda? Sí, necesito ayuda. ¿Cómo le ayudo? La persona le va a decir, ¿ok? Si no necesita ayuda, pues usted sigue caminando, no pasa nada, ¿ok? Aquí ya cerrando, esto es un modelo biopsicosocial de la discapacidad, verá cómo vemos la discapacidad. Y hablo un poquito, es una integración de lo que nos trae el modelo médico y el social. El modelo médico se enfoca solamente en el impedimento de la discapacidad. ¿Okay? El modelo social solamente ve la discapacidad en las barreras socioculturales y ambientales, ¿verdad? Esta parte lo que nos dice es que la persona no realmente tiene una discapacidad, sino que es el ambiente el que imposibilita que él tenga acceso. Así que este modelo integra el aspecto médico y el social y define la discapacidad como una condición de salud o por las barreras sociales, sino por la interacción entre la salud del individuo, sus características personales y el contexto social en que vive. Déjame ver aquí rapidito. ¿Qué queremos enfocar en el social? Aquí aborda cómo las barreras y facilitadores ambientales, las actitudes sociales, las políticas, la accesibilidad y la inclusión afectan la participación y la integración de las personas con discapacidad en la sociedad, que va desde la infraestructura hasta las oportunidades de empleo, educación, actitudes y estigmas de la sociedad. Y en el video veíamos, ¿verdad?, también cómo en el escenario de empleo las personas, ¿verdad?, tienden a prejuiciar, no les dan ascenso solamente por lo que ven en el aspecto físico. Aquí tenemos una participante que nos está ayudando, Tatiana. Ya puedes quitarte tus gafas y puedes pasar por acá. Y le vamos a explicar un poquito lo que hizo Tatiana en la mañana con nosotros. Sí. Por aquí. Gracias, Tatiana. Tatiana trabaja en Ana Geméndez en el área de registraduría. Tatiana, desde que comenzó nuestra conferencia, ha estado, ¿verdad?, con unas gafas oscuras que no le permitían ver a nadie en la audiencia. Así que ella estuvo participando del taller, igual que ustedes, pero interactuando como si fuera una persona ciega. Y ahora Tatiana nos va a explicar y nos va a resumir un poquito en sus propias palabras cómo se sintió en la conferencia hasta ahora. Bueno, pues primero, rápido que me las puse, me desesperé un poquito porque, pues como yo veo, al tener algo que no me permita ver, pues me hizo que me desesperara. Lo otro es que mi sentido de audición se activó más todavía, entonces para concentrarme tenía que enfocar mi oído para este lado, porque yo escuchaba las pulseras de mi compañera, yo escuchaba los clics de la cámara cuando estaban tirando fotos, yo escuchaba a mis compañeras hablando, entonces cuando hablaba alguien de allá tenía que virar la cabeza para allá, si hablaba alguien de acá tenía que... Y es como que el proveer lo que es el acomodo razonable, en este caso sería un estudiante que sea ciego, una persona ciega, pues es bien importante porque como yo estaba en la parte de atrás del salón, pues es bien difícil poder concentrarme de lo que se está hablando aquí al frente cuando hay tantas barreras con la audición en ese momento. Muy bien. ¿Pudiste participar? ¿Qué te pareció no ver los slides de la presentación? Fatal. Okay. Porque pues estaba escuchando, sí, pero no ver nada hace que uno se desespere. Perfecto. Y puede, ¿cómo se dice? Analiza uno la importancia de la visión. Excelente. Gracias, Tatiana. Claro. Muy bien.
Ciertamente, ¿verdad? Vimos ahí, ¿verdad? Los retos que ella enfrentó, sobre todo para concentrarse, ¿verdad? Típicamente, tal vez un acomodo que pueda tener en la sala de clases, ¿verdad? Que se siente en la parte del frente, ¿verdad? Así que es importante, ¿verdad? Ponernos un poquito en el lugar de la persona para nosotros, ¿verdad? De primera instancia, saber un poquito cómo se siente la persona, ¿verdad? Y cómo, ya sabiendo eso, podemos mejorar, ¿verdad? El servicio, nuestra sala de clases, independientemente, ¿verdad? Del área que estemos. Gracias, Tatiana. Así que un poquito, tanto el video como este ejercicio, ¿verdad? Para ir finalizando, la invitación es, ¿verdad?, a pensar desde la diversidad, ¿verdad? Como decía la doctora Karen, ¿verdad?, en la plenaria, creamos cosas ¿verdad? Y pensamos que le van a caer a todo el mundo, pues la realidad no es esa, ¿ok? Y hablamos mucho de las barreras arquitectónicas, ¿verdad? Este es un espacio que a lo mejor a ustedes les puede parecer familiar. ¿A quién les parece familiar? Mayoría de todos, ¿verdad? Pasamos algunos de nosotros por ahí todos los días. Si yo vengo por esta acera utilizando una silla de ruedas, yo voy a pensar que al lado izquierdo, ¿qué hay? Otro igual que esa, ¿verdad? Y voy a llegar a mi punto final. Pues lo que hay allá al final es esto. La foto que está al lado. ¿Y qué vemos allá atrás? ¿Es quién pasa por ahí? Nadie. ¿Ok? Así que si usted no le parece familiar y está en el recinto de Coupey, probablemente usted no se ha dado cuenta de eso. ¿Sabe por qué? Porque no lo necesita. Porque no se ha dado cuenta de eso, porque usted puede caminar de manera factible por allí porque no utiliza una silla de ruedas. Y, por aquí no hay, pues, ¿qué yo haría? Me voy por... ¿Qué hacemos? Vamos por el pasto, ¿verdad? Cruzamos el pasto, la grama, y llegamos al otro lado y aquí no pasó nada. ¿Okay? Así que un poquito, esa es la reflexión de pensar desde la diversidad. Si yo me voy por el lado derecho, mira, hay otra rampa allá y voy a llegar a la entrada y allá hay rampa, está accesible y chévere. Así que... Sí, claro. Todos los asuntos los pueden canalizar con nuestra oficina y nosotros vamos a hacer enlace para eso. ¿Okay? ¿Cuál sería una solución para esto? A veces pensamos que hacer un acceso, ¿verdad?, una parte accesible nos va a costar mucho dinero. No necesariamente. ¿Ok? Primero que nada, si tenemos acceso por el lado derecho, también eso es una cuestita, ¿verdad? Que no va a cumplir, ¿verdad?, con la elevación de las guías de accesibilidad, necesariamente. Pero si yo me arriesgo irme por ahí, no voy a tener donde virar y todo demás y voy a pasar, ¿verdad?, un gran más rato. Así que si por el otro lado tengo acceso, pues ¿qué yo podría colocar ahí? Pues yo le colocaría un letrero donde diga ruta accesible y le pongo una flechita por el otro lado. Y si yo utilizo de ruedas, voy a saber que voy a tener, ¿verdad?, una salida accesible al final. ¿Ok? Un poquito de diseño universal. Diseño universal, que es una estrategia de inclusión tanto para la sala de clases y que viene del área de la ingeniería, es que yo cree espacios accesibles no solo para personas que utilizan silla de ruedas, sino para todo el mundo. Si yo soy verá, estoy con un coche, llego a la universidad con un bebé, ese espacio me va a ser accesible, ¿verdad? Si yo soy un suplidor que tengo 7 cajas de más de papel, ese espacio accesible me va a ayudar, ¿ok? Y eso es lo que llamamos diseño universal, ¿ok? Que se aplica tanto a la arquitectura como a la sala de clases y a todas las áreas. Sí, exacto. Eso es lo que queremos, ¿verdad? Sí. Claro, pues, porque no pensaron desde la diversidad. Este no es el de la universidad, claro. Ajá. Y es el mismo espacio. Esto es un supermercado del área metropolitana. Y ellos primero diseñaron una rampa, está rotulado bien chévere, y después le pusieron ahí no pasar. Aunque no tenga letrero, pues nadie puede pasar. ¿Okay? Entonces, justo cruzando ese espacio, pusieron entonces otra rampa, la pintaron azulita más o menos bonita, y ¿qué le colocaron al final? El wet floor. ¿Sabes? Así que ellos tuvieron la buena intención de enmendar eso, y si no es accesible, pues no le pongas el color azul. Y trata, ¿verdad?, de que aunque tengas el acceso, no pongas eso. ¿Qué pasa en las oficinas? A veces ponemos la plantita, una silla. Entonces tenemos los push button, ¿verdad?, para las personas que utilizan silla de ruedas para que la puerta hable automático y ahí le ponen
una planta con el tiesto bien bonita. O le colocan una silla. Mire, eso está ahí con un propósito, ¿verdad? Con una altura que ya está reglamentada, una altura estándar para que una persona que utiliza silla de ruedas tenga el acceso. ¿Sí? Y una persona que no tenga movilidad, ¿verdad?, en sus manos también tenga acceso fácil. ¿Okay? Así que esa es la invitación, ¿verdad? Que piensen desde la diversidad desde todas sus áreas, ¿verdad? Ya sea en servicios, sala de clase o espacio físico. Todos en alguna medida vamos a diseñar algo, diseñamos clases, diseñamos currículos, gracias, diseñamos presentaciones en PowerPoint, diseñamos espacio físico, todo lo que usted diseñe tiene que, ¿verdad?, tener esa visión de pensar en qué personas lo van a utilizar, ¿verdad? Como vimos también en el video que tocaba un poquito de ese tema. Así que cuando usted vaya a hacer ese ejercicio, invitación a pensar desde la diversidad, así que esta es la tarea que se van a llevar. Van a pensar, van a analizar algún servicio que dé, algo que haya diseñado, que usted pueda considerar para crear un diseño más accesible e inclusivo. Créame que después de hoy usted va a llegar a Coupey y se va a fiar y va a ver todas las áreas de oportunidad. ¿Verdad? Yo trabajo con la población hace muchos años, yo todo el tiempo aprendo de ellos, ¿verdad? Y cuando yo, ¿verdad?, fui mamá y empecé a utilizar un coche, yo pasé mucho trabajo con los accesos. Y ahí fue que yo dije, caramba, que mucho trabajo, ¿verdad?, pasan las personas que utilizan silla de ruedas. Así que a veces tienes que dar una vuelta bien extensa, no bien elevador. Ahora hay espaciamiento para embarazadas, estacionamiento familiar, lo dejo cargando ahí si es eléctrico. Así que eso es, gracias profesora por traerlo, porque eso es un ejemplo de cómo todas esas políticas de accesibilidad, ¿verdad?, hacen. Entonces, si tú tienes un parking allí bien chévere, uno pasa trabajo con los coches, bajándolo, montándolo, y tengo un estacionamiento allí cerquita de la puerta, ¿qué yo voy a hacer? ¿Dónde voy a comprar? Voy a ir ahí. Así que en la medida que hagamos los espacios accesibles, las personas que tienen la necesidad los van a consumir. Y esto es un mercado y las personas con impedimento de discapacidad también son un mercado. ¿Está bien? Gracias, profesora. Así que se llevan la asignación. Gracias. Ahí tienen mi correo electrónico, cualquier, gracias, consulta. Estamos para eso y aquí les dejo con la profesora que les va a dar un anuncio, ¿verdad? Sí. Muy bien. ¿Preguntas, dudas? Sí. Persona pequeña, no, enana no lo utilice. Persona de baja estatura. Pero enana no es adecuado usarla. Sí. De baja estatura. Sí. Perdón, ¿alguna otra pregunta? Persona pequeña porque recuerda lo del modelo médico y de poner persona primero. Sí. Claro. No, lo que hicimos fue que pusimos gafas oscuras que... Exacto. Y que al lado estén cubiertas para que no vean por el lado. Y aquí le pusimos unos iPad que utilizan muchas veces cuando hacen cirugía y lo colocamos acá para que la persona no se lastime. Okay. ¿Dudas, preguntas adicionales? ¿Vieron el cuidado que ella tuvo para expresarse? Muy bien, esa es la idea. Muy bien. Sí. Muy bien. Ciegos.
No, está muy bien. Sí, ellos, verá, las personas ciegas toman unos adiestramientos de movilidad y ellos tienen unas estrategias para saber dónde están ubicados, etcétera, ¿verdad? Y tienen una memoria espectacular y se memorizan los espacios, ¿verdad? Por ejemplo, si voy a este pasillo, ¿verdad? Y este pasillo tiene 3 columnas con su bastón blanco que le ayude en la dirección, 3 columnas, después de las 3 columnas está mi salón. Sí, así es. Pero, ¿verdad? Tienen sus adiestramientos para eso. Gracias por la observación. Y regla general, ¿cómo te puedo ayudar? Y la persona le va a decir cómo ayudarla. ¿Okay? Aquí, ya, terminamos preguntas. Muy bien. Le damos las gracias a la doctora Villanueva por esta excelente presentación que nos ha hecho pensar, ¿verdad? Y aprender una gran cantidad de cosas de cómo comunicarnos con los estudiantes y cómo proveerles los espacios. Ahora, en las mesas tienen una hoja que es una hoja para comentarios sobre la actividad de la mañana. Les agradezco que llenen la misma y en la salida las estudiantes ujieres van a estar recogiéndola antes de que nos movamos entonces al área del almuerzo, que es en el salón donde fue la plenaria, el Salón San Jerónimo. Las secciones concurrentes de la tarde empiezan entonces a la 1, según usted se ha registrado en las mismas. Muchas gracias a todos por seleccionar esta sección y buen provecho.